Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, queridos amigos, ustedes han oído la preocupación que hay inclusive en el gobierno por la actitud del ELN, que está actuando como si fuera amo y señor, y que asesinó unos militares, no se les olvide, 7 de ellos, muchachos recién salidos del colegio, que estaban prestando su servicio militar obligatorio y que los mandaron a una zona de combate. Demar, nosotros hemos propuesto que al tiempo, con la condena que la merece toda contra el ELN, también el ministro de Defensa nos dé cuentas de las precauciones y de los recaudos que se tomaron con estos muchachos que fueron asesinados por el ELN. Esa fue una masacre para la que no hubo respuesta ninguna. Los militares no estaban dispuestos, ni preparados, ni en plan de recibir un ataque. Eso no ha caminado. ¿Hay algún examen sobre la responsabilidad que tengan los altos mandos militares en esta paliza que les metió el ELN? No, doctor Fernando, ninguna, y muy por el contrario, el ELN se reafirma en que tienen el derecho, porque ellos dicen que es el derecho, a ejecutar operaciones militares para defenderse del gobierno que ellos ahora denominan paramilitar. Bueno, Demar, pero lo que yo estoy diciendo es muy otra cosa. Eso es lo que dice el ELN. Ah, no, pero al ministro no le ha pasado nada, ni nadie le ha reclamado nada. Pregunta el ministro qué explicaciones ha dado. No, ¿Cómo fue el manejo que el mando militar le dio a los jóvenes que estaban en esta operación? Ahí había un par de sargentos que murieron, o de un cabo y un sargento, no sé. Sí. Murieron 2 suboficiales. También estaba al mando un teniente, porque se trataba al parecer de un pelotón. Un pelotón está integrado por 40 hombres, 36 soldados y 4 entre suboficiales y oficial. ¿Y ellos qué instrucciones tenían? Mire, lo más reciente, doctor Fernando, frente a eso fue unas palabras que entregó la señora María Micaela Borges al ministro de Defensa, Iván Velázquez. Ella le dijo, entre otras cosas, haga algo, que así vamos mal. Y le reclamó, le dije, les entregué mi hijo y ustedes me lo devolvieron a mí en un ataúd. Esto fue lo que dijo doña María Micaela en las últimas horas. Esas pobres mamás, la familia, ¿a dónde qué? ¿A dónde qué? ¿A dónde que están pegando estos muchachos, él, todos los que están acá? ¿A dónde qué? ¿Y una paz que a dónde está? Una paz que tenemos. Siempre es el intento por lograrla, pero con todos estos... Las palabras del ministro son de consolación o de condolencia a la señora madre de uno de los soldados que fallecieron, que le reclama porque el hijo se lo devolvieron en un ataúd. Pero, doctor Fernando, no hay nada de fondo en lo que dice el ministro. Nada, no ha respondido, y se lo han reclamado los congresistas del Centro Democrático y de Cambio Radical, que son los partidos de oposición. El ministro simplemente... En primer lugar, la hora de la verdad fue desde el primer momento, sí señor. Que dijo muy bien, y cuál fue la actitud de los militares para defenderse. ¿Cómo era esa operación? ¿Cómo la estaban haciendo? ¿Qué responde el ministro de Defensa? ¿Y qué responde el alto mando militar? Pues silencio absoluto, dirá Gustavo Petro, que eres el responsable de las fuerzas militares y de policía, entonces ya con eso tenemos. Bueno, entonces, gravísimo acontecimiento. El ELN es, por supuesto, el gran culpable, el gran responsable, pero el mando militar nos tiene que dar explicaciones. Los militares no alcanzaron a hacer un disparo para su defensa. Ni uno, ninguno. Fueron sorprendidos durmiendo. El mando militar tiene que responder. ¿Cómo mandaron unos muchachos a dormirse sin ninguna vigilancia, sin ningún sistema de protección? Simplemente los mataron a quemarropa, los mataron sobre seguro y nadie responde. ¿Y eso qué es? No. La condena al ELN, desde luego, toda.
pero las explicaciones que nos debe el mando militar y que nos debe el ministro de Defensa y el presidente de la República están por ser escuchadas. Nos tienen que decir algo, ¿no es cierto? Por lo pronto, el ELN, doctor Fernando, en Tibú, en norte de Santander, el sábado apareció en uno de los municipios muy cercanos a Tibú y aparecieron exactamente en un municipio, en un corregimiento, que es el de Versalles. Esto es norte de Santander, región del Catatumbo. Apareció un grupo de estos narcoterroristas en plena plaza pública, al lado de niños, doctor Fernando, veo que el mayor puede tener 5 añitos, al lado de ellos, y uno de los niños con un palo de escoba simula que tiene un fusil en la mano. El resto de los niños están al lado de los guerrilleros, abrazándolos, mientras se toman las fotografías en la plaza pública. Ante estos hechos, que son increíbles, pues simplemente guarda silencio el ministro porque no le hemos escuchado palabra alguna, y quien salió duro contra Gustavo Petro fue la senadora María Fernanda Cabal, que le dijo lo siguiente a través de Twitter: mientras Petro insiste en su fantasía revolucionaria de la paz con impunidad para el ELN, los terroristas en norte de Santander usan niños y se pasean como autoridad por el departamento. ¿Cuál es el afán de Petro de entregarle al país al ELN? Después de que dijera esto la senadora Cabal, Gustavo Petro contestó: el gobierno que usted apoyó, María Fernanda, duplicó el área controlada por el ELN y el Clan del Golfo y creó, supongo yo que quiso decir creó porque no pone tildes, las disidencias. Ahora nosotros corregimos el rumbo. Ustedes llevaban el país a la violencia. Nosotros queremos llevarlo a la paz, sin ingenuidades. Oiga, qué nivel, ¿no? ¿Cómo le parece? ¿Ah? No. Sin ingenuidades y sin competencias. ¿Cómo le parece? ¿Quién dijo incompetencias y quién dijo ingenuidades? Por Dios, acaban de asesinar a 9 hombres del ejército y todos los días hay una noticia dificilísima de orden público. Pero Gustavo Petro ya dijo que la culpa era de Iván Duque. De mar y 8 heridos. Aquí de los heridos uno no vuelve a saber nada. Ah, señor, 8 heridos, perdóneme, le digo. 8 heridos, claro, y uno de ellos que falleció en las últimas horas. Sí, señor. Entonces no son 9, son 10. Claro, no son 9, son 10. Sí, señor, toda la razón. Son 10 los muertos. Había 2 en estado crítico, entonces usted lo que nos da es la pésima noticia de que uno de ellos falleció. Van 10 muertos. Uno estaba en estado crítico, esperamos que no fallezca también. Y el ministro de Defensa no dice una sola palabra. Que el presidente de la República, las boberías de la paz total. Y al fin, ¿qué va a pasar con el ELN? Pues nada por ahora. Lo cierto es que fue el soldado Santiago Izaza, que había estado herido por impacto de un francotirador, había fallecido este sábado. No, pero no es él. Hay uno de los heridos del caso de Tibú, que no resistió y falleció en las últimas horas. Esto, doctor Fernando, hace parte de la estrategia del ELN de negociar en medio del enfrentamiento violento, y el gobierno pues le hace caso. Pareciera que no hay otra salida. Bueno, le hace caso y entonces ahora se van a pasear a Cuba, ¿no? A Cuba, sí, señor, a mediados del mes de abril, claro. Seguramente se van a reunir en el mismo sitio en que se reunían los de las FARC con los delegados del gobierno. Ya eso está probado, ya se sabe dónde es y se sabe los costos. Yo insisto en preguntar cuánto valen estos bandidos del ELN en todo este tiempo. ¿Cuánto hay que pagarles para mantenerlos? ¿Dónde están ahora? Físicamente, ¿dónde están? ¿Están en México? ¿Ya se fueron para Cuba? ¿Dónde están? Que nos cuenten. ¿Dónde están los del ELN? Eso es por cuenta nuestra. Claro, por supuesto. Suya, querido oyente, suya, por cuenta suya y por cuenta mía y por cuenta de todos los colombianos. Petro, que se lo pasa hablando de paz, no nos da cuenta, no nos cuenta, por supuesto, no dice nada. Como se los decía hace un segundo, este fin de semana conocimos el fallecimiento del soldado Santiago Izaza Moreno, quien había quedado gravemente herido tras un ataque del ELN en Arauca. Sí, señor, murió producto de un ataque de un francotirador. Y bueno, es otra de las explicaciones que no recibiríamos, por supuesto. Hay un comunicado por supuesto,
del ejército, donde dice: rechazamos el vil asesinato de nuestro soldado, que estaba en cumplimiento de su deber constitucional en labores de protección de la vida de la población civil que habita Saravena, Arauca. Las denuncias de este hecho se instaurarán ante los organismos competentes. Ante eso no dice nada más el ministerio. Pero seguimos conversando con los que lo mataron. Claro, porque la mesa no se puede romper, no se puede levantar, lo dijo Humberto de la Calle. Y hablando de paz con ellos. Mar, ¿cómo le parece? Sí pasa sabroso, doctor Fernando, definitivamente, y no hay un día que no pase sabroso, es la vicepresidente. Ella sí no tiene problemas, ¿sabes? ¿Se fue para África o se va a ir? Va para África, sí, va para África. ¿No ha salido todavía? No ha salido todavía. No sé que se quede celebrando Semana Santa en Colombia, pero vaya ingenio el que tiene Colombia, doctor Fernando. Le sacaron canción, ¿sabía usted? Le sacaron canción. Esto es a ritmo de salsa choque, me permito, ni más faltaba. Esto es ingenio colombiano. Poner un poquitico de lo que le sacaron de música, ¿le parece? Un poquito. Ahí. Digámosla. Escuchamos lo que le han sacado a Francia Márquez. Qué interesante ingenio colombiano. Tapa es un corregimiento de Jumbo y el helicóptero. Ayer fui, el fin de semana fui y subí en helicóptero. El fin de semana fui y subí en helicóptero. Y hoy me vine y salí en helicóptero. Y hoy. El ingenio de los colombianos no tiene límite, qué cosa. ¿Cómo le parece? Ay, la vicepresidente, ministra de la Igualdad, que ahí no hay que olvidarlo, ¿no? Bueno. Ella es ministra de la Igualdad. Bueno, Mar, pasaron dos cosas que los colombianos no han unido, porque nadie les ayuda para que, unan las noticias que vienen del exterior con las noticias que se dan dentro de Colombia. Primera noticia en el exterior: la OPEP subió el precio del petróleo. ¿Ya? Lo subió sí. Restringiendo la cantidad de petróleo que tiene la venta. Inmediatamente el precio subió. Y en Colombia subió el precio de la gasolina. Pero el precio de la gasolina subió por lo que había pasado antes. Este aumento del precio del petróleo queda pendiente, ¿no? No diga que entonces, según el vaticinio que nos da usted, doctor Fernando, es que si nos parece duro el aumento de 400 pesos de hace 4 días, caramba, vendrá uno más fuerte, entonces, sin duda, ¿no? No tenga duda. Caramba. Tenga duda. Claro. Dios santo. Muy bien. Bueno, Mar, la Comisión de la Verdad también hizo promesas. ¿Qué prometió la Comisión de la Verdad? El padre de Ru, los comunistas que costaron. ¿Cuánto costó ese chistecito de la Comisión de la Verdad? La Comisión de la Verdad tuvo un costo aproximado, es más, no aproximado. Aquí tengo el dato total porque a través de derecho de petición nos lo respondieron. Esa comisión le costó a los colombianos peso a peso del 2018 al 2022 391.528.706 pesos. Casi medio billón de pesos. No, para redondear en términos de valores actuales, más de 400.000 millones de pesos. Sí. Bueno, ¿y qué prometió? Promesas de la Comisión de la Verdad, y usted puede hacer un checklist de lo que han cumplido y de lo que no se ha podido cumplir. Exigieron el cumplimiento integral del acuerdo con los terroristas de las FARC. Ahí anda el presidente Petro y el presidente Santos hablando y conversando a ver cómo se puede lograr seguir cumpliendo las FARC, que nunca cumplieron, ¿no? Porque ellos ni entregaron la plata, ni repararon las víctimas, ni han contado la verdad, no pasaron un día privados de libertad por los crímenes. Entregaron los exprimidores de naranja, ¿no? Los pocillos y los traperos y las escobas. Muy bien. Y no nos explicaron todavía cómo hacían para tener trapero en las selvas y en la selva no tenían. Y unos exprimidores de naranjas. Bueno, eso por un lado. Por otra parte, dijeron que tenía que retomarse las negociaciones con el ELN. Bueno, eso ya se cumplió. Van para el tercer ciclo de negociaciones. Replantear la lucha contra el narcotráfico y encontrar caminos políticos
Bueno, lo han intentado. Replantearla. Replantearla quiere decir no luchar contra el narcotráfico. Le hace bien. Hay que leer bien de Mar. Lo que están diciendo, claro. Y Lo eso replantearon, claro. Claro, y eso lo están cumpliendo. Replantearon la lucha contra el narcotráfico. Recordemos la voz de Gustavo Petro en la ONU, luego la de Francia Márquez y luego Gustavo Petro nuevamente en la ONU, donde insistió en que la lucha contra el narcotráfico era un fracaso y que por lo mismo había que buscar otras posibilidades. Entiéndase por otras posibilidades la legalización. Pues de hecho. Claro. El otro tema que pedían respecto a eso era replantear la lucha penal contra los cultivadores de coca. Y aquí sí les tenemos noticias. ¿Recuerda usted, doctor Fernando, hace quizá un par de meses, cuando el ministro Néstor Osuna anunció que radicaba un proyecto de ley para permitir la cultivo de coca hasta por 10 hectáreas por cada campesino? Sí. Pues ahí está. Ese es el replanteamiento de la lucha penal contra los cultivadores de coca. Pedían que se garantizara que los solicitados en extradición no fueran enviados en la medida en que ellos colaboraran con aportar verdad y reparación en Colombia. Por lo menos no fue el caso del hermano de Piedad Córdoba, que terminó extraditado. Bueno, y tampoco el de alias Otoniel. Ratificar el acuerdo de Escazú, eso sí lo cumplieron. Recuerden ustedes que ya pasó los debates en el Congreso en diciembre del año pasado y que hoy el balón lo tiene en sus manos la Corte Constitucional, que deberá fallar respecto al acuerdo, si ese acuerdo está ajustado al ordenamiento jurídico o por el contrario es violatorio. Y le adelanto algo, por lo que hemos estudiado del acuerdo de Escazú, vaya que hay un tema muy complejo que viola el acuerdo de Escazú respecto del ordenamiento jurídico colombiano e inclusive de derechos que entran en el bloque de constitucionalidad sobre las decisiones que toman las comunidades sobre sus propios territorios. La consulta previa se iría por entre un tobogán con el acuerdo de Escazú. Así que vaya lío el que tiene la Corte entre manos. Si fueran las cosas al derecho, seguramente dirían que es inconstitucional. También pedían garantizar la reforma rural integral. Ahí les decía yo ayer, doctor Fernando, cuidado con el Plan Nacional de Desarrollo. Lo que plantea sobre reforma rural integral, el Plan Nacional de Desarrollo, es muy complejo, sobre todo por una carga de impuestos que no sé si la gente está dispuesta o con capacidad de asumirla. Usted no se acuerda porque o no había nacido, estaba muy jovencito cuando Carlos Lleras se metió en el tema de la reforma agraria integral y creó el INCORA, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, lo que fue aquel problema por Carlos Lleras Restrepo. Y entonces ahora vamos a tener una reforma rural integral hecha por el padre de Ru, ¿no? Pues es lo que plantean en ese escrito, doctor Fernando, para crear más problemas. Aprobar zonas de reserva campesina. No se le haga raro, y aquí en el país no le han puesto cuidado al tema de las famosas grupos de campesinos, ¿cómo se llamaban ellos? Reserva campesina, pero ellos se llaman de otra forma. Los secuestradores y que luego mataron a uno de los policías en el Caquetá. ¿Los de la primera línea o qué? No. No. Los que estaban allá en el Caquetá. Claro, sí, señor. La Guardia Campesina. La Guardia Campesina. Ahí está, que esta gente se organizó, anda por ahí. Los que estaban haciendo, ¿cómo lo llamaba el ministro del Interior? El cerco humanitario. El cerco humanitario. Qué maravilla. Tienen también que solicitar manejo civil y control de armas en manos de civiles. Esto es endurecer la posibilidad o eliminar la posibilidad de que los colombianos puedan armarse. Sobre eso no ha habido mayor avance. Se pedía también trasladar la policía a otro ministerio que no fuera el ministerio. Y ahí fallaron, ¿sabe? Lo intentaron varias veces. Pero no han podido. No han podido. Por una razón elemental, doctor Fernando, trasladar a la policía del Ministerio de Defensa a otro ministerio significa que se elimina de tajo la condición especial laboral que tienen los hombres de policía.
acaba con una cantidad de cosas que ellos hoy tienen derecho, por supuesto, y que no pueden de un día para otro simplemente de mejorarles el derecho o quitarles el derecho que ya tienen adquirido. Y volver atrás, hombre, pero si es que eso ya existió en Colombia, la policía era política, la policía estaba en los ministerios. El 9 de abril del 48, ¿dónde estaba la policía? En el ministerio. Uh-huh. Y fue la que le entregó los fusiles a Fidel Castro cuando asesinó a Jorge Eliezer Gaitán. Y eso ya lo sabemos. Y los ataques después de la policía conservadora a los pueblos liberales y de la policía liberal a los pueblos conservadores, esa fue la violencia desde la policía. Y eso se logró enderezar cuando tuvimos una policía profesional y una policía independiente en el Ministerio de Defensa, como tiene que ser. Pero bueno, tarea que no logró, que no logró por ahora el gobierno del presidente Gustavo Petro. Bueno. Y le tengo un tema, y si quiere ya será para mañana, un tema supremamente importante. Yo no sé si la gente no ha entendido lo que va a venir con la famosa reforma laboral. La reforma laboral tiene un capítulo muy complejo. Dejemos el tema para mañana. ¿Nos está comiendo el tiempo o no? Pues a ver, revisamos. Sí, creo que ya estamos al límite del tiempo. Lo hacemos mañana y mañana le propongo también hablemos de qué va a pasar con la reforma a la salud. Ya los partidos no, los congresistas representantes de El Conservador y la U se metieron a firmar la ponencia positiva, pero ¿qué va a pasar? Se los vamos a contar mañana al oído. Fue solamente uno de cada partido. Un conservador, sí, señor, uno y uno. Y uno del partido de la U. No hablemos en plural cuando es singular, ¿no? Entonces, correcto, no. Es uno y uno porque son los miembros de la Comisión Séptima en la Cámara de Representantes de cada nación. El partido de la U y el Partido Conservador no se han